Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Mira, amado, seguimos hablando de la voz de Dios y hoy vamos a hablar cómo reconocer la voz de Dios. Porque muchas veces escuchamos diferentes voces y a veces tenemos la incertidumbre. ¿Será esta voz que yo estoy escuchando la voz de Dios o será mi propia naturaleza? Porque se levantan muchas voces imitadoras de la voz de Dios. Yo soy muy cuidadosa cuando las personas me dicen, el Señor me dijo, óigame, porque hay una gente que tiene esta cosa que a mí esta me dan celo. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros no podemos tener celo, pero oye, Dios le habla más que lo que yo y Ricky hablamos. Y Dios me dijo, yo levanto mi bandera roja, porque muchas veces, y no estoy diciendo que es mal, pero muchas veces es el resultado de nuestra mente o de nuestra naturaleza, cuando le damos pensamiento a ciertas cosas y rápido le ponemos el sello. Dios me dijo, cuando en realidad muchas veces es el resultado de mi mente o de lo que mi corazón quiere escuchar. Pero hoy vamos a hablar de 7 áreas que no hay duda en cómo usted va a tener duda que usted está segura que esa es la voz del Señor. Porque, miren, cada creyente, nosotros necesitamos oír la voz de Dios para poder seguir hacia adelante. Se nos presentan desafíos, situaciones, a veces se levanta, hablábamos esta mañana en el tiempo de oración de los servidores, que usted sabe, yo no sé si usted lo enseñaron a nadar, pero cuando usted sabe que usted estaba aprendiendo a nadar, que usted se ahogaba, usted trataba de tocar el fondo y empujarse hacia la superficie para respirar, aunque usted supiera que nadando otra vez se iba a volver a hundir. Pero por lo menos le daba unos segundos para usted tomar aire, aunque se fuera a ir otra vez. Pero hay veces que las circunstancias de nuestra vida son tan difíciles que ni tenemos la oportunidad de respirar cuando otra vez nos meten hacia abajo. Por esa razón es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios nos da a nosotros consuelo y la voz de Dios nos ofrece a nosotros dirección. Si no escuchamos la voz de Dios, nos vamos a sentir perdidos y nos vamos a sentir confundidos. Cualquier ola nos va a llevar a la derecha y a la izquierda, creyendo que es Dios quien está en el asunto. La gran noticia es que Dios desea hablar con nosotros. Una de las cosas que Él anhela continuamente es mantener una vía de comunicación continua con nosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que Dios me habla? Mire, vaya a la Escritura. Esta porción a mí me encanta. Juan 10, 27 al 28 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Pueden venir momentos difíciles, pero en los momentos de dificultad, como somos ovejas del buen pastor, cuando el pastor habla, tú vas a reconocer la voz. Cuando el apóstol, cuando el discípulo escribió esta carta, hablaba a un lenguaje muy conocido en el Oriente, porque no es la imagen bonita que tenemos ahora, que un pastor bien vestidito, tenía un campo bien bonito para usted pastar. No, se reunían diferentes pastores con diferentes ovejas de diferentes pastos en un valle, y en un momento determinado cada pastor empezaba a llamar a sus ovejas y las ovejas, aunque hubieran miles, comenzaban a distinguir la voz de su pastor y lo seguían, porque la relación de pastor y oveja se había desarrollado a través del tiempo, y como el pastor estaba día y noche con ellos, las ovejas conocían la voz del Señor. Por lo que mire, usted tiene que tener una relación con Dios para usted poder conocer esa voz. Tienes que conocer a Dios, no solo saber quién es Dios de lejos,
sino de cerca. Miren, hay una persona que yo conozco de lejos, que todos los días yo la veo. Esta persona va a mi casa, deja cosas. Yo no tengo una relación con él, yo no le conozco de vista, pero él es el cartero, y en los días de hoy, el de Amazon, como me dice Aida, ya en los paquetes de Aida no dicen Aida Dominga, solamente dice, ¿verdad que es así Aida? Solamente se dice Aida, porque Aida es la cliente número 1 en todo el estado de Texas. No, en la ciudad de San Antonio, y me dice, Romero, mira, ya no me ponen Domínguez, me ponen Aida. Y ella podrá verlo, pero no tiene una relación, es una relación lejana. Ella no lo conoce porque solo lo conoce de vista. Y aunque lo ve, no puede decir que hay una relación porque no lo conoce. Para que haya relación tiene que haber intimidad. Entonces yo voy a mencionar varias maneras que están interrelacionadas las unas con las otras en cómo nosotros podemos conocer la voz de Dios. Usted no puede escoger una, Dios me habló en esta y las otras no, ya Dios me habló. No, tienen que cumplirse todas para que usted tenga la seguridad de que Dios está con usted. Número 1, lo que yo estoy escuchando, ¿está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice? Porque Dios nunca va a decir algo que contradiga lo que la Escritura, que fue inspiración y revelación de Dios al ser humano. Él no te va a decir que tú hagas algo que desobedezca los principios que están aquí escritos. Lucas 21:33 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En la traducción lenguaje actual dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Así que la primera cosa es lo que yo estoy escuchando. ¿Está de acuerdo con la Escritura? Porque Dios nunca le va a pedir hacer algo que sea inconsistente con lo que ya ha dicho. Número 2, lo que yo estoy escuchando me va a hacer ser más como Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5, en la Nueva Versión Internacional dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. O sea, el propósito de Dios para el ser humano, para usted y para mí, es que el Espíritu Santo nos vaya formando para modelar a nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. En todo. O sea, y si lo que Dios me habla no me lleva a ser más como Cristo, levanta tus banderas. Mire, no para que nosotros seamos Dios, porque usted y yo no somos llamados a ser dioses, sino para que seamos personas santas, separadas para el servicio de Dios. Amado, si lo que tú estás escuchando no te lleva a ser más como Cristo, levanta tu bandera, porque Dios nunca va a decir algo que contradiga el deseo del corazón de Dios para que tú seas como Él. Amén. Mire, una aplicación práctica de lo que eso significa se encuentra, y vaya conmigo rápido a Santiago, capítulo 3. Santiago es una de las epístolas más cortitas y a mí me encanta el libro de Santiago. Está casi al final de la Biblia, Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16. Usted lo va a leer ahí en Reina Valera, pero yo lo tengo aquí escrito en la Nueva Traducción Viviente. Santiago capítulo 3, versos 14 al 16. Dice la Nueva Traducción Viviente, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Así que la sabiduría de Dios se distingue, número 1, porque es amable y pacífica. La palabra de Dios en nuestras vidas y la sabiduría de Él va a promover la armonía, no el conflicto. Número 2, la sabiduría de Dios es sumisa. Si usted realmente ha escuchado la voz de Dios,
usted no será una persona arrogante y no se jactará de ello. Usted no se creerá mejor que nadie, ni tratará a las demás personas como inferiores a usted. Se lo digo porque esta que está aquí conoce al Señor desde que tiene 9 años. Y lo más que yo he visto dentro de mi caminar en la fe es gente que se cree que porque tiene una relación con Dios, miran a los demás como que ellos son superiores y que los demás están allá abajo. Eso no es de Dios. Esa sabiduría no procede de Dios. Y la sabiduría de Dios está llena de misericordia. Usted va a ser más amable con las personas y menos crítico. Ahora, quiero que conste, usted no va a ser un trapito que todo el mundo va a pasar por encima. Yo jamás he dicho eso. Nos vamos a los extremos. Hay gente que es bien arrogante o hay gente que son como la alfombra que usted se agarra, todo el mundo se arrastra. No, eso no es bíblico. Usted va a ser humilde. Acuérdese que el Señor nos dijo que cuando nos tiran en una mejilla que pusiéramos ¿qué? ¿Y usted tiene más mejilla después de la segunda? No, después de la segunda mejilla se paró. Se paró, ya. Usted tiene que aprender a ser una persona asertiva. No que le falten, así que la sabiduría de Dios está llena de misericordia. Usted va a ser más amable con la gente y menos crítico. Cuando usted se encuentre criticando a derecha e izquierda, chequee cómo está su relación y su tiempo con Dios. Eso es un buen indicador. Espérate. Me hace falta meterme con Dios. Me hace falta ubicarme. Tercero, lo que estoy escuchando, mis pastores o los líderes en mi iglesia me lo confirman. Y de por allá habla, Señor, que tú siempre escuchas, habla, Señor. Sí, porque nos gusta todos los demás menos esta. No, a mí Dios me habló y no importa lo que me digan los pastores. No. Si lo que yo estoy escuchando, mis pastores o líderes me lo confirman, cuando usted se convierte en un cristiano, usted tiene una relación no solamente, no es unidireccional, es bidireccional con Dios y con la iglesia. Dios no nos llamó a vivir vidas de llaneros solitarios. Eso es un error que la iglesia ha perpetuado a través de los siglos. No, después que yo esté con Dios, eso es una mentira del diablo. Los cristianos nos necesitamos los unos a los otros para fortalecernos en la fe. Cuando yo estuve enferma y entré por esa puerta, y si le dieron la oportunidad a ella que estaba enferma, es una cosa sobrenatural, como una fuerza de Dios que surge solamente cuando los hermanos están juntos en armonía. Así que es necesario que usted no viva como un llanero solitario, viva solo lejos de la comunidad. Cuando usted escuche algo, sienta en su espíritu, siempre busque el consejo de sus pastores o de sus líderes espirituales, porque son personas maduras en la fe. Y sus pastores, Dios los ha llamado a pastorearlo. Ahora, eso también es una nota al cárcel. No todo el que te llama pastor se deja pastorear. Te llaman pastor de nombre, pero no te metas conmigo. La relación de pastor y oveja se da cuando no solamente tú me llamas pastor, sino cuando tú también te dejas pastorear, guiar. Esa es la labor que Dios nos ha encomendado. Me gusta como Pati lo dice, estar bajo el manto de. O sea, esa es la protección y yo voy a defender a mi oveja, o los pastores vamos a defender a nuestra oveja, porque el Señor nos la dio a nosotros. Por eso usted tiene que escuchar y buscar el consejo de sus pastores. Si usted tiene una idea que viene de Dios, que usted cree que viene de Dios, pero no puede encontrar a un cristiano maduro que esté de acuerdo con usted, tenga mucho cuidado, reconsidere y no tome la decisión. Necesitamos estar abiertos a la revisión, los consejos, la dirección y la corrección de nuestros pastores y líderes cristianos. ¿Por qué? Porque al rebelde se le hace más fácil cambiar de iglesia que cambiar de actitud. Al que le salga, a mí me encantan los hashtag, al que le caiga el saco que se lo ponga. Número 4, lo que estoy escuchando es consistente con el propósito de Dios para mi vida. Mire, uno de los versículos que yo he agarrado desde el año pasado para mí, le invito a que usted lo haga en Efesios, capítulo 2, versículo 10, me gusta como dice la Nueva Versión Internacional. Dice,
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Usted no es cualquier cosa. Dios te creó con un propósito. Y no estoy hablando de predestinación. Estoy hablando de que Dios te creó con un propósito. Dios no te permitió nacer al azar para que pues, ni modo. Como hay una expresión que a mí nunca me ha gustado cuando una familia tiene muchos hijos y te dice, este es el pilón, se chispoteó y salió. ¿Cómo que se chispoteó? Yo no sé cómo la vida te ha marcado a ti. ¿Qué tú has pasado si tú tuviste la ausencia de la figura materna o paterna en tu vida? O si la tuviste fue ausente, como fue la mía. Yo amé mucho a mi papá, pero una figura ausente. Pero nosotros somos amados desde antes de la fundación del reino. Usted y yo aquí no estamos por accidente. Dios le ha formado, Dios le ha dado dones espirituales y Dios le ha dado capacidades. Romanos 12:6, la traducción lenguaje actual, dice: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. En la Reina Valera dice dones, según lo que Él quiso darnos a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si Dios te ha dado un don, en otras palabras, úsalo conforme al don y al talento que Dios te ha dado. Si tú eres buena para hablar, habla conforme a las palabras que Dios te da. Si tú eres bueno para liderar, lidera. Si tú eres bueno para cocinar, para consolar, para escuchar, hazlo. Tú tienes un don y un talento. Rapidito, estoy terminando. Lo que estoy escuchando, ¿es mi asunto o es mi responsabilidad? Lo que yo estoy escuchando, ¿es mi asunto o es mi responsabilidad? Es que a mí me va a salir bien, me da cara de reír. En buen español esto quiere decir: no seas presentado, no seas metiche, no te guste chonear. Vamos a otra cultura, los venezolanos, ¿cómo le dicen? Cuando una persona se mete lo que no le importa, ¿cómo le llaman ustedes? En Venezuela se dice ¿cómo? No sea metiche. ¿Qué otra cultura tenemos aquí? No seas presentado, no seas bochinchero. No te metas en lo que no te importa. Si lo que tú estás escuchando no es tu asunto, no te metas. La convicción indica cambiar. O sea, la convicción nos dice: mira, es necesario que tú te metas en lo que te corresponde. Para que usted vea que la Biblia tiene de todo. Yo recuerdo que desde niña leí la Biblia. En la Biblia usted tiene novelas, historias de amor, problemas de familia. ¿Qué novelas ni Colín Tellado ni las que hacen en México o las turcas que ahora son famosas? Aunque usted sepa que la pastora sabe de todo. La Biblia tiene las mejores novelas. Mire, Juan capítulo 21, apúntale y después se va a su casa para que se entere del bochinche. El Señor le está hablando a Pedro y le está diciendo: mira, Pedro, esto es lo que va a pasar contigo. Esta es la forma en que tú vas a morir, tú vas a aparecer de esta forma. Y yo me imagino porque a mí me hubiera dado como que miedo. Ay, Dios mío, espérate, si el Señor me está diciendo todo esto que me va a esperar. Miró para el lado y vio a Juan y dijo: ¿y a este qué? Y a este, como quien dice: bueno, tú me estás diciendo todo esto a mí, dime entonces cómo Juan va a morir. Y el Señor le dijo: ese no es tu problema. Sí, en la nueva traducción viviente le dijo: ese no es tu problema, ese no es tu asunto. Tú no te preocupes por eso. Tú preocúpate por ti. Porque al final de cuentas, en la relación con Dios, yo no voy a dar cuenta por mi hiciera. Como pastor, usted sabe que los papás, yo recuerdo cuando yo me mudé a Laredo, Texas, nosotros nos mudamos a finalizar, llegamos a los primeros días de julio, creo que fue el 1 al 2,
Y el 4, el pastor Pérez nos dijo cuando había la gloria de cruzar al otro lado que no había ningún problema. Vámonos a cruzar a Nuevo Laredo. Y yo me acuerdo de esas épocas de gloria que los puentes estaban llenos y nos fuimos al mercado. Cuando venimos allá comimos, disfrutamos, pasamos toda la tarde, veníamos en ese, era el 4 de julio, veníamos en ese calorón cruzando. Cuando nos llega en el momento del checkpoint caminando, Lishen siempre fue una niña introvertida. Y no, acabamos de llegar a Puerto Rico, no hablaba inglés. Lishen es la nena de nosotros. Digo, la nena que va a cumplir 41, pero es la nena nuestra. Y cuando ella, el Border Patrol, el US Custom empieza a preguntarle, pues ¿quién sale como una leona a defender? Sir, déjeme explicarle, empecé a hablar inglés. Ella no habla inglés y ella no está entendiendo su pregunta. Entonces Lishen hasta el día de hoy tiene esta parte de su personalidad que se le disparan los niveles de cortisol. Eso es una condición médica. Ella empieza a llenarse, se queda en silencio, se empieza a llenar de manchas rojas y ella no habla. La pueden matar y no habla. Entonces y yo le decía, sir, usted la está poniendo más nerviosa. ¿Y qué tuvo que me dijo el individuo? Cállese usted la boca, esto no es con usted. Ándale. Y yo, pero mire, yo soy la mamá, pero no es con usted. ¿Verdad? Después le hicimos un reporte porque abusó de su poder. Primero porque yo le estaba tratando de explicar que ella no hablaba inglés. ¿Y saben lo que hicieron con nuestra hija? Ellos pensaron que ella era una, usted sabe que el Laredo que dejamos se acostumbra a traer gente jovencita a trabajar en las casas, que nosotros habíamos traído a nuestra hija para que trabajara en nuestra casa y se la llevaron adentro. Y yo miraba mientras ella iba hacia adentro, que ella iba llorando. Y yo en aquella angustia desde afuera, como una leona, mire, usted me puede hacer a mí hasta Pedro muerto, pero usted no toque nada de mí. Amén, así es. Cálmate, no me diga que este no es costón, por favor. Y yo me acordé que me lleven presa, pero que saquen a mi hija. Hasta que me escuchó un supervisor y él entonces abogó y la sacaron. Pero yo aprendí una lección ahí, que si yo hubiera dejado que él interrogara y luego hablar, el asunto hubiera sido diferente. Volvemos a la historia. Si no es tu asunto, no te metas. Tú vas a dar cuenta a Dios por tu vida. Dice la palabra en Romanos 14:12 que cada uno de nosotros se va a parar delante de Dios para dar cuenta por usted mismo. Sexto, lo que yo estoy escuchando, convence en lugar de condenar. Hay una diferencia entre condenación y convencer. La convicción viene de Dios. La condenación viene del diablo. La convicción indica cómo cambiar. La condenación te hace sentir mal. Cuando Dios lo convence a usted de que hay pecado en su vida, Él siempre es específico. Dios no va a dar, mira, yo creo, no. Cuando el Espíritu Santo le convence, Él le va a decir, me gusta esa persona y nada, oye, chavito, ven acá. Vamos a hablar entre tú y yo. Esta actitud que tú estás teniendo, esta conversación que tú hiciste, esto que están haciendo no es correcto. Por otra parte, la condenación que viene del diablo es muy vaga. El diablo te va a decir, tú eres malo, tú no eres bueno para nada, tú no vales nada. Dios no te puede usar, porque eso es lo que hace la condenación. La convicción del Espíritu Santo siempre nos mueve a cambiar. La condenación solo nos hace sentir mal y que no servimos. El resultado de la convicción nos lleva a la confesión. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con David. Miraste a la mujer desde allá arriba. No solo la deseaste y te acostaste con ella, después mandaste a buscar a su esposo, que demostró que fue más honesto que tú, porque lo mandaste a salir de la guerra para indicarle, dijo que tú le engendraste a su esposa. Y él no se acostó con ella, dijo, ¿cómo me voy a acostar con mi esposa? Si todos mis compañeros están peleando en la guerra. O sea, pero, ¿qué sucede? El resultado de la convicción nos lleva a la confesión.
Eso fue lo que hizo David: por mi culpa contra ti solo he pecado. La convicción nos lleva al arrepentimiento. Y como resultado del arrepentimiento, tus pecados son perdonados y la culpa se va. Usted me va a preguntar, pastora, entonces, ¿un cristiano puede sentir culpa? Sí, por un nanosegundo. ¿Usted sabe lo que es un nanosegundo? ¿Alguien sabe? Un nanosegundo es la milésima parte de un segundo. Por un nanosegundo usted se siente culpable. Es el tiempo que toma en reconocer: la regué, metí la pata. Pero usted se confiesa delante del Señor, se arrepiente y es perdonado. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, en la Nueva Traducción Viviente, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Ahora, si usted todavía se siente culpable por un pecado que ya usted le confesó a Dios y le pidió perdón, y todavía siente culpa después de confesarlo, esa culpabilidad no viene de Dios, es del diablo. Apocalipsis 12:10 dice que Él es el acusador de los hermanos. Si usted se arrepiente y confiesa su pecado, el perdón de Dios es inmediato y absoluto. Y dice la palabra que aunque nuestros pecados fueran rojos como la grana, Él los hará blancos como ¿qué? Como la nieve. Y Él echa nuestros pecados después que nos perdona al fondo de la mar. Y nosotros vimos un documental los otros días de el Titanic, a donde cayó, y también del Triángulo de Bermudas, sobre yo no sé cuántos pies hacia abajo. Por primera vez un grupo de buzos tuvieron que prepararse con un equipo, porque yo no sé cuántos, sobre 15,000 o 18,000 pies sobre la superficie de la profundidad de la mar, donde hay ahí embarcaciones o cosas que han caído. Y yo pienso que ahí mismo es donde Dios envía nuestro pecado, y Dios no tiene guía de buzo. Él no vuelve al fondo de la mar, Él se olvida de ellos para siempre. Así que si tú te arrepentiste y te sientes mal, reprende al enemigo, que es el diablo que te quiere hacer culpable. Y por último, siento la paz de Dios en lo que yo estoy escuchando. Primera de Corintios 14:33 dice, nos recuerda: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si usted está confundido, esa confusión no viene de Dios. Puede venir de usted mismo, puede venir de otra persona, pero no viene de Dios. Si usted se siente presionado, abrumado, y le están empujando a tomar una decisión precipitada que es importante en su vida, deténgase y busque la dirección de Dios. No lo haga, porque Dios no trabaja de esa manera. No hay ni un solo ejemplo en la Escritura en el que Dios nos presiona para tomar una decisión importante. La Biblia dice que Dios es paciente y que Él es un Dios de paz. Sí, amén. Si Dios está hablando genuinamente con usted y usted piensa que es de Dios, usted va a sentir paz en su corazón. Cuando nos fuimos a venir de Puerto Rico a Estados Unidos, a Laredo, y luego de Laredo a San Antonio, hay miedito, sí, normal, pero sobre ello había una paz de que Dios estaba en medio de la decisión, porque el Espíritu Santo produce tranquilidad en nuestro espíritu. La preocupación y la ansiedad no son de Dios. Amado, no hay nada más vital e importante en nuestra vida que reconocer la voz de Dios. El secreto, como dije al principio, para tener una relación con Dios es aprender a reconocer la voz de Dios, es buscarlo diariamente, como dije al principio, Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si usted no oye tan claro como usted escuchaba antes,
te invito a que te reconectes con Dios. A lo mejor tu corazón se ha endurecido y usted ya no es tan sensible a Dios como lo era antes. Pero acérquese al Señor Jesucristo. Amén. Y dígale: Jesús, yo deseo tener una relación contigo como la que tenía antes. Deseo hablar contigo y oírte. Quiero que me dirijas. Quiero que me dirijas de una forma correcta. Y yo me rimo. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.